tardes, queridos colegas. Hoy nos vamos a hacer un repaso y sobre todo recordar algunos tipos penales que están en el título 14 del Código Penal, que son los delitos contra la tranquilidad pública. ¿Qué debemos decir sobre estos delitos contra la tranquilidad pública? Para empezar, que quede claro. Todos los delitos contra la tranquilidad pública tienen como agraviado al Estado. ¿Ok? Al Estado. Es decir, no existe persona natural que sea agraviado por un delito contra la tranquilidad pública. En consecuencia, todos los delitos que están en el capítulo 1, que es el delito contra la paz pública, 315, el 315.2, delitos graves de perturbación de la tranquilidad pública, apología al terrorismo, organización criminal, marcaje, banda criminal, son temas que tienen como agraviado al Estado. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque siendo un delito la tranquilidad pública que afecta a la colectividad, no es un delito individual. Entonces, cuando estamos frente a una investigación, por ejemplo, a una investigación por un delito contra la tranquilidad pública, como por ejemplo el crimen organizado o los disturbios, ¿qué ocurre en la práctica cuando un fiscal abre investigación contra una persona por delito contra la tranquilidad pública y lo archiva? ¿Quién es el que tiene que ir a impugnar el archivo del fiscal? El procurador público. El procurador público. ¿Por qué? Porque el procurador público es la persona que por mandato de la ley defiende los intereses del Estado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en los delitos de crimen organizado? En la práctica. Mire, normalmente, cuando ingresan a la Fiscalía de Crimen Organizado una noticia criminal por delito de crimen organizado o delito de organización criminal, viene por un informe de inteligencia vinculado al tráfico de drogas, vinculado al lavado de activos o de corrupción. Pero exclusivamente al tema de organización criminal como tipo penal, entonces ahí tienes como agraviado al Estado. Pero ocurre también que en la práctica, mis queridos colegas, vienen denuncias de parte. Y entonces las denuncias de parte vienen de la siguiente forma. Denunciamos a B, C, D, F personas, 10, 15 personas, por delito de estafa, por delito de extorsión, por falsificación de documentos, y también por crimen organizado. Y ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque claro, el delito de estafa, el delito de extorsión, el delito de falsificación de documentos, tiene como agraviado a una persona natural. Pero cuando le pone y el 317, crimen organizado, entonces ya tienes agraviados a personas naturales y también a personas, ¿no es cierto?, al Estado. O sea, una persona individual y un ente colectivo, que es el Estado, que es la sociedad. Muy bien, entonces, imaginémonos una investigación donde un fiscal investiga este tipo de denuncia. Y en la práctica hay un montón de esta naturaleza. ¿Qué pasa cuando el fiscal dice, de las investigaciones he llegado a la conclusión de que sí hay evidencias que hay estafa? Hay evidencias que están falsificación de documentos. No hay evidencias de extorsión porque
por si acaso, entre la extorsión y la evidencia son tipos penales incompatibles. O te extorsionan o te estafan, pero no te pueden hacer lo mismo. Decía, por un acto, en la misma acción, no te pueden extorsionar o estafar, una u otra. El fiscal dice, no hay extorsión, hay estafa, hay falsificación de documentos, pero tampoco hay crimen organizado. No se han dado los elementos de la organización criminal. Y archiva por el delito de organización criminal. Y por los otros delitos que continúe, ¿no es cierto?, su investigación. ¿A quién se tiene que notificar para que vaya en elevación de actuados? ¿Al denunciante o al procurador? Porque el procurador es el que defiende los intereses de la colectividad, porque recuerden ustedes que el 317 está dentro de los delitos contra la tranquilidad pública. Y entonces, la jurisprudencia ha establecido que en estos casos, al que se le tiene que notificar es al procurador. Porque el denunciante no es agraviado en el delito de organización criminal. Entonces, algunos abogados nos decían, momentito, pero el Código Procesal Penal dice que también lo tiene que notificar al denunciante. Claro, yo lo puedo notificar al denunciante. Pero ¿está facultado el denunciante a impugnarla, siendo que el delito no es el agraviado? ¿Ah? Ojo, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo importante acá es establecer quién es el agraviado. En delitos de tranquilidad pública son delitos colectivos. ¿Ok? Son delitos colectivos. Es decir, van contra una colectividad, contra la sociedad. Y el que representa a la sociedad en juicio, obviamente, como agraviado, es el procurador público. ¿Está claro? Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar algunos tipos penales. Vamos a empezar con el tipo penal 317, que es organización criminal, ¿ok? Porque los otros son temas de disturbios, que no hay mucha conflictividad y no hay mucho más que analizar el tipo penal, pero sí me quiero detener en el 317 porque creo que es sumamente importante algunos temas acá. Vamos a la pizarra. Muy bien, fíjense. El artículo 317 tipifica el delito de organización criminal. ¿Ok? Muy bien. Pero además el legislador en esta misma modificación establece el 317b que habla de banda criminal. ¿Ok? Banda criminal. Ahí lo tienen. ¿Estamos? Muy bien. Ahora. No. ¿Sí? ¿Eso no se borra? No, sí, no son muy delgados y no se notan. Ah, no se notan. ¿Ok? Entonces, miren, el artículo 317 tipifica el delito de organización criminal y el delito 317b tipifica el delito de banda criminal. ¿Ok? ¿Por qué el legislador se vio en la obligación de tipificar la organización criminal y la banda criminal? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, mis queridos colegas, que el Código Penal se modifica a través de la ley 1244 del 2016, que modifica el artículo 317 original. Y este artículo 317 antes era, recuerdan ustedes, la asociación ilícita. Ahí está. ¿Estamos? La asociación ilícita. La asociación ilícita, antes de que se modifique el Código Penal, abarcaba tanto la organización criminal como la banda criminal. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir,
Cuando estamos frente a la asociación ilícita, antes del 2016, nos hacíamos la siguiente reflexión. Una asociación ilícita, o toda, perdón, a ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Toda asociación ilícita no es organización criminal. ¿Ok? O al revés, para que lo entiendan mejor. No toda organización criminal es una asociación ilícita. ¿Ok? No toda organización criminal es una asociación ilícita. ¿Ok? Muy bien. Este artículo 317, nos trajo unos primeros problemas de comprensión. Creo que la cámara la estoy jugando mal, ¿verdad? Ahí estoy mejor, ¿no? Muy bien, estamos mal. Miren, cuando aparece el artículo 317 en el Código Penal, aparece la organización criminal como tipo penal, Entonces, primer tema que tenemos que entender. La organización criminal como tipo penal aparece en la modificación del Código Penal. Ni la ley 30.077, ni la Convención de Palermo tipifican el delito de organización criminal. No lo tipifican. Lo que hace la Convención de Palermo, lo que hace la ley 30.077 es definir al grupo u organización criminal, pero no crea el tipo penal. El tipo penal se crea a partir de la ley 1244 del 2016, que modifica el artículo 317 de la asociación ilícita. ¿Estamos? Muy bien. Con la creación de la organización criminal, entonces el legislador dice, oye, si antes con la asociación ilícita abarcábamos tanto el fenómeno de la organización criminal como el fenómeno de la banda criminal, ahora que hemos modificado y hemos creado el artículo 317 de organización criminal, ¿qué pasa con las bandas? Entonces se vieron en la necesidad de crear también el 317B, que tipifica lo que es la banda criminal. ¿Está claro? Muy bien. Para llenar ese vacío legislativo, para evitar cualquier vacío legislativo. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con la presencia del artículo 317 en la legislación penal? Que una misma circunstancia es tipo penal autónomo, pero a la vez aparece esa circunstancia como una agravante en determinados delitos. Por ejemplo, el 189, robo, con agravante de organización criminal. El 296, tráfico ilícito de drogas, con su agravante de organización criminal. ¿Sí? La ley de lavado de activos, con su agravante de organización criminal. Y así, vamos a ir revisando una serie de artículos en el Código Penal y algunos tipos penales tienen en su propia estructura morfológica sus propias agravantes. Y ahí aparece la organización criminal. Sin embargo, el legislador crea también el tipo penal de organización criminal. Entonces, a la organización criminal la vas a tener como tipo penal autónomo y lo vas a tener como circunstancia agravada de otro delito. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos ese tema? Muy bien, fíjense, si yo estoy frente a un delito concreto que tiene su propia agravante, como por ejemplo el 297, inciso 6 del Código Penal,
que dice que la agravante del tráfico de drogas es cuando se comete en pluralidad de agentes, 3 o más, u como miembro de una criminal, es decir, el tráfico de drogas ya tiene su propia agravante. ¿Bien? Tiene su propia agravante. Y sin embargo, tengo el tipo penal de organización criminal. Pero hay otros artículos en el Código Penal, otros tipos penales, como por ejemplo los delitos de organización criminal, que no tienen circunstancia agravada de que se haya cometido a través de una organización criminal. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si yo estoy investigando a una organización criminal por delito de tráfico de drogas y establezco en mi investigación que atrás de ese delito de tráfico de drogas existe una organización criminal, entonces lo tendré que tipificar como el delito del 296, tráfico de drogas, con su agravante de haberse cometido en organización criminal. Y ahí termina mi subsunción típica. ¿Está claro? No me meto con el 317, ni lo nombro, fíjense, no tiene nada que ver. Si yo estoy frente a un delito de corrupción de funcionarios, en cualquiera de sus modalidades, peculado, tráfico de influencia, colusión, concusión, ustedes revisen el Código Penal y ninguno de estos tipos penales tiene como agravante que se haya cometido como miembro de organización criminal. Entonces, ahí me voy al 317, en un concurso real heterogéneo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué significa esto? Ya me apagaron a los muchachos ahí. Ya no están. ¿Qué significa esto? Que el tipo penal 317 de organización criminal es un tipo penal residual. Lo repito, es un tipo penal residual. ¿Qué significa? Que solamente lo voy a buscar, que solamente lo voy a aplicar cuando el delito fin al que se dedica la organización criminal, que puede ser trata, que puede ser tráfico, no tenga dentro de sus agravantes la circunstancia de haberse cometido a través o como miembro de una organización criminal. ¿Está claro? Entonces, si ya está ahí, no lo toco, porque está el agravante. Si no está ahí, por ejemplo, me voy a un tema, investigo una organización criminal que está coludiéndose para algunas licitaciones y en mi investigación establezco cualquier organización criminal, entonces, como la colusión no tiene como agravante que se cometa a través de una organización criminal, pero hay organización criminal, me voy en un concurso real heterogéneo. ¿Está claro? Ejemplo, los cuellos blancos del Callao. ¿Se acuerdan ustedes los cuellos blancos del Callao? Ese caso mediático. Muy bien. A todos ellos que eran miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales del Distrito Judicial del Callao, administrativos y algunos civiles, se les imputó a todos tráfico de influencias en concurso real con el 317 de organización criminal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, repito, el 317, se me fue la pantalla, el 317 es un concurso, es un delito, un tipo penal residual. ¿Me están escuchando todavía, no? Ellos me escuchan, no hay ningún problema. Ya. Muy bien, entonces, ¿por qué se da esta diferenciación? ¿Por qué cuando el tipo penal concreto, fin, ya tiene dentro de sus agravantes la circunstancia de la organización criminal, por qué no puedo tipificarlo con el 317? Porque estaría doble criminalizando la conducta. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Tráfico de drogas.
Si yo estoy frente a una organización criminal que está traficando con drogas, entonces yo lo tipifico. 296, tipo base, porque ahí está la descripción típica del delito, están las conductas. En concordancia con el 297, inciso 6, segundo supuesto. Esa es la tipificación correcta. ¿Y por qué segundo supuesto? Porque este inciso 6 tiene dos supuestos: pluralidad de agentes e integrantes de organización criminal. O te vas con pluralidad o te vas como organización. ¿Ok? En el caso de corrupción, en corrupción 482, creo que es tráfico de influencias. Aquí ya no me voy en concordancia, sino voy en concurso. Concurso real, heterogéneo, con el 317, crimen organizado. Preguntas hasta acá, por favor. ¿Está claro? ¿Alguna duda de la forma como se tiene que tipificar? En el delito de criminalidad organizada, ¿no hay legítima defensa? Qué buena pregunta. En primer lugar, no existe delito de criminalidad organizada. No existe delito de criminalidad organizada. Existe delito de organización criminal. ¿Ok? Para empezar, que quede claro. Puedo borrar ya, ¿no? Oh. Ya. Entonces, mis queridos colegas, gracias por la pregunta. Punto 1. No existe delito de organización, no existe delito de criminalidad organizada. No existe delito de criminalidad organizada. Existe delito de organización criminal. Oh, profesor, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo criminalidad organizada que organización criminal. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que ocurre, mis queridos colegas, es que muchos autores, nacionales y extranjeros, cuando querían definir a la criminalidad organizada, terminaban haciendo un concepto de organización criminal. Es más, la misma Convención de Palermo, cuando trata de definir, de conceptualizar a la criminalidad organizada, termina conceptualizando al grupo criminal. Y entonces, una cosa es entonces la criminalidad organizada y otra cosa es la organización criminal. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? En que la criminalidad organizada es un fenómeno social, delincuencial. Es el fenómeno de la delincuencia. Es un fenómeno social que ataca a todos los países del orbe, independientemente que sean capitalistas, comunistas, católicos o musulmanes. No importa. Es el fenómeno. Ese fenómeno que causa zozobra a la ciudad, a la comunidad, porque es un fenómeno violento. ¿Ok? Fenómeno. Es un fenómeno social. En cambio, la organización criminal es el instrumento que utiliza ese fenómeno para ejecutar los actos ilícitos. Por eso es que en la mayoría de legislación extranjera se tipifica como delito la organización criminal, no la criminalidad organizada. ¿Está claro?
Hasta ahí, tu primera pregunta. Johnny. ¿Está claro, Johnny? Sí, perfecto. ¿No hay legítima defensa? No. ¿Por qué? Porque es un delito de mera actividad. El delito de organización criminal es un delito de mera actividad. Tú cometes el delito. ¿Ok? Tú cometes el delito. La víctima puede ser, ¿no es cierto?, legítima defensa. Pero cuando tú cometes el delito, tú no cometes un delito en legítima defensa. Diferente es cuando hay un homicidio, ¿no? Alguien viene y te mata, tú en legítima defensa te defiendes y le causas la muerte, pero hay requisitos para la legítima defensa. Este es un delito de mera actividad de peligro abstracto. El solo hecho de pertenecer a la organización criminal ya es delito. Ya es delito. En consecuencia, no hay legítima defensa. Otro tema. El delito de organización criminal es un delito doloso. Doloso. ¿Estamos? De mera actividad y de peligro abstracto. Doloso. No existe la modalidad culposa en el delito de organización criminal. ¿Está claro? No existe. Doctor, buenas noches. Una consulta. El 314B, ¿sí? Califica dentro de acción criminal. 314B. Vamos a repasar para contestarte. Responsabilidad por información falsa contenida en informes. ¿A ese artículo te refieres? ¿Sí? El que conociendo, pudiendo presumir la falsedad o la inexactitud, suscriba, realice, inserte o hace insertar el procedimiento administrativo, estudios, evaluaciones y autorías. No tiene nada que ver. Ahora, gracias por la pregunta, además, porque eso me permite algo. Miren, para que exista la presencia de la organización criminal, es decir, para que un fiscal le impute a una pluralidad de agentes organización criminal, tiene que esta agrupación tener 5 elementos constitutivos. 5 elementos constitutivos. Primer elemento constitutivo. El elemento personal. El elemento personal. Pluralidad de agentes. Según nuestra norma, más de 3. 3 o más. Perdón, 3 o más. ¿No? 3 o más.